A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Quito con Marjorie. Yo soy Marjorie Chávez y el día de hoy mi invitado es Juan David Bernal. Juan David es decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Hemisferios, lleva más de 12 años en la docencia universitaria, tiene varios estudios, tiene una maestría en alta dirección en la Universidad de Bari, en Italia, también una maestría en dirección de empresas en Alcalá, qué bonito, en España, una maestría en estudios de la cultura y comunicación en la Universidad Andina, también en la de Quito, y tiene una especialización en Sports and Society, comunicación social y periodismo. Bueno, muchísima experiencia en la parte académica y por supuesto también en la parte laboral. Ha escrito 7 libros en áreas relacionadas al mundo digital. Es autor de 9 artículos en publicaciones académicas indexadas. También ha compartido clases de posgrado en universidades de diferentes países como Ecuador, Colombia, México. Y actualmente David es evaluador de calidad en la educación en América Latina para la CLAEP, que es el Consejo Latinoamericano de Acreditación en Escuelas de Comunicación y Periodismo. Bueno, tenemos aquí mucho para hablar. Juan David, te agradezco que me hayas acompañado. Muchas gracias, Marjorie, por la invitación. Un gusto estar aquí contigo. Juan David, mi intención es hablar de los desafíos del Ecuador, es decir, la pandemia ha cambiado al mundo. Para algunos analistas, la pandemia ha trazado un cambio que nos llevará a una mayor digitalización y las diferentes actividades humanas. Y ya vamos un año y un poquito más de suspensión de clases presenciales. Las actividades virtuales también han permitido la continuidad de la educación, en algunos casos, lamentablemente no en todos. Muchos negocios han migrado sus canales de distribución a plataformas digitales y los domicilios se han convertido en el lugar de descanso, pero también en el lugar de trabajo. ¿Cómo ves la situación actual que vivimos, particularmente en Ecuador? Bueno, creo que pues esta situación que vivimos en base a la pandemia pues nos resultó como que nos obligó a dar ese paso hacia la digitalización, ¿no? Uh-huh. Creo que de alguna forma, como tú lo mencionabas, todos los segmentos se fueron de manera directa para allá. Para las redes sociales, para las plataformas, para los Zooms, para todo este tipo de reuniones digitales, uh-huh. Pero también de alguna forma nos fue marcando las desigualdades que existen en la parte digital. En su momento la gente decía, claro, es muy fácil desde la comodidad de tu casa, con tu Netflix, con tu Wi-Fi, pasar una pandemia dentro de lo que se pueda en tu casa, ¿no? Pero también pues tenemos un país como Ecuador, que es un país diverso, un país con muchas desigualdades, con una brecha digital muy marcada y que muchas veces pues también nos mostró que en ciertos sectores pues para la gente fue muy difícil dar ese paso, ¿no? Llevar su negocio, llevar su actividad diaria, ¿cierto? De comercio, también tomando en cuenta que es un país que tiene muchas personas que trabajan en la informalidad, mucha gente que ya tenía dificultades para llegar de manera presencial a su escuela en las zonas rurales y que ahora de repente tenía que hacerlo en lo digital. Entonces, claro, también el capital humano creo que se marcó. Hubo mucha reinvención, hubo gente que hizo las cosas muy bien, pero también pues vimos que había un vacío muchas veces, por ejemplo en la parte de la docencia, de la educación, de que no conocían las metodologías, muchos profesores que no tenían esas capacidades, también esas habilidades digitales y perjudicaron las labores, ¿no? Entonces yo creo que el panorama tiene un poco esa reinvención y ese talento que tienen en su mayoría los ecuatorianos, pero también nos marcó mucho las brechas que existen dentro de nuestro panorama social. De acuerdo. La brecha que hemos hablado,
La brecha digital ha ocasionado que 1.600 millones de niños no hayan podido continuar sus estudios. Estas son cifras del Banco Mundial del año 2020. En América Latina, solo el 24% de su población económicamente activa puede acceder hoy a teletrabajo y el 50% de los trabajadores en esta región pertenece, como lo comentó también Juan David, al sector informal de la economía. En Ecuador ha existido un incremento en la utilización de servicios digitales en los últimos años, pero existen algunas diferencias dentro de la sociedad ecuatoriana. Por ejemplo, los datos del INE nos reflejan que el analfabetismo digital, hay una diferencia muy grande entre lo rural y el urbano. Lo rural es del 20.5%, el urbano del 7.80%. También tenemos el analfabetismo digital, por ejemplo, por raza. Los mestizos, el 9.52%, el indígena 23.38%, los montubios 23.17%. Y bueno, podremos seguir viendo las cifras luego. Pero, ¿cuál es el principal problema que tiene actualmente el Ecuador respecto al uso de las tecnologías de información? Pues yo creo, Mayori, que cuando quieres hablar de alfabetismo digital, primero tenemos que ver lo que pasa en términos de conectividad, ¿cierto? Tenemos una brecha, una desigualdad. Muchas veces vemos los datos, por ejemplo, del Ministerio de Telecomunicaciones que nos indican que en Ecuador hay, por ejemplo, un acceso de casi el 95% de los cantones a la señal, digamos, de las telecomunicaciones desde la internet móvil de los teléfonos. Tenemos también, en teoría, un poco más de un 60% de personas que acceden a puntos fijos. Pero tenemos una gran desigualdad porque casi la mitad de esos cantones acceden todavía a tecnologías de 2 y 3G. Entonces, cuando queremos hablar de alfabetización digital, lo primero que tenemos que ver es cómo se está conectando la gente. Entonces, desde ahí ya vemos que hay una desigualdad de conectividad. La gente no se conecta a la misma velocidad, no puede, y en este tema, por ejemplo, de las reuniones, los streamings, asistir a clase, pues si no tienes la conectividad, no te permite, tienes un retraso, no lo vas a poder hacer de manera adecuada, ¿no? Y posteriormente pues vemos lo que tú marcas, ¿no? O sea, yo creo que sí, quienes, como siempre, las periferias, los cantones más alejados, sobre todo en la sierra centro del país, un poco también del sur, del austroecuatoriano, de la Amazonía, vemos que esas son zonas que han sido muy afectadas. Yo creo que dentro de lo que cabe, las partes urbanas, las grandes ciudades, pues tienen conectividad, pero hemos dejado de pensar en eso, ¿no? De que la gente tiene que primero partir de tener un punto de conexión, de tener un dispositivo y posteriormente ver cuáles son esas habilidades de alfabetización digital, ¿no? Entonces a veces nos saltamos ese paso que es ver lo que pasa en términos de infraestructura, ¿no? Entonces a veces el gobierno saliente te hablaba mucho del 5G y del 4G y resulta que tenemos más de la mitad de los cantones del país que todavía trabajan en 2 y 3G y tenemos un trabajo muy amplio para que eso se vaya rompiendo, ¿no? A mí me gusta siempre hacer un ejercicio con mis alumnos en clase y es mostrarles qué tipo de internet tienen, y a pesar de que todos, por ejemplo, puedan vivir en una ciudad como Quito, resulta que no todos acceden en las mismas condiciones. ¿Cómo es este ejercicio? ¿Cómo podemos y cómo pueden los televidentes hacer este ejercicio para realmente comprobar el tipo y la calidad de servicio que tienen? Bueno, entras a Google, buscas un test de speed de internet, un test de velocidad de internet. Ingresas allí y te va básicamente a decir que hay como tres aspectos muy básicos para entender qué tipo de internet tienes, y es qué capacidad de subida tienes, qué capacidad de descarga tienes y qué lag o retraso tienes, ¿cierto? Tú ves, por ejemplo, cuando estás conectado a un Zoom, como que la persona habla y se demora un poco en llegar la señal. Ese es el retraso, ¿no? Igual con las conversaciones, por ejemplo, por WhatsApp en el teléfono. Entonces, te das cuenta que no todos, en las mismas ciudades, no todos los chicos, por más de que van a la misma universidad o al mismo colegio, tienen el mismo internet y las mismas capacidades. Entonces, siempre, porque a veces, insisto, solo nos quedamos con ya están conectados a internet, ya tienen internet. Igual con los dispositivos, no tienen las mismas características. Entonces, yo creo que es bien complejo el proceso de digitalización de la sociedad de la información, es súper heterogéneo, ¿cierto? No es que se produce igual para todos y pues eso nos obliga también a complejizarlo un poco más desde el análisis. Viéndolo en perspectiva y como educador, ¿cómo crees que esta realidad que hemos hablado y la falta de acceso, las desigualdades, afectarán a los nuevos profesionales que se han formado casi un año y un poco más en medio de la educación virtual?
Bueno, veo que estamos todavía preparando a la gente para un pasado que ya no existe, ¿cierto? O sea, digamos que el tiempo de respuesta de las instituciones educativas, tanto en la parte, digamos, escolar básica hasta las universidades, no responden al mismo tiempo de los cambios. Y esto pues tiene muchos motivos, pero uno de ellos, por ejemplo, es toda la restricción gubernamental que existe, ¿cierto? O sea, si tú ves las universidades, por ejemplo, no pueden sacar programas que no estén dentro de la nomenclatura de la UNESCO, que existe hace más de 30 años. Entonces, tú dices, ¿cómo puedo responder a profesionales que se puedan formar para las nuevas plazas de trabajo, todo lo que pasa en términos de automatización, robotización, todo cómo se va transformando? Y resulta que las universidades pues están atadas a que los programas tienen que estar dentro de una nomenclatura de hace 30 años. Igual dentro de los pensums, ¿no? O sea, tú ves los pensums escolares, ves los sílabos de las universidades y tienen que estar con unos contenidos y unos núcleos temáticos que son del pasado. Entonces, a las universidades les cuesta reaccionar. El capital humano también es decir, los profesores, algunos, no todos, porque hay que reconocer, pero muchos no se mantienen actualizados, no buscan, digamos, como lo que esté a la vanguardia dentro de su campo del saber. Entonces no reaccionan de buena manera, ¿no? Entonces yo creo que nos estamos limitando. Hay que empezar. Yo sí confío que un país como Ecuador, a la vuelta de 10 o 20 años, pueda tener una transformación desde la parte educativa, porque además solo lo puedes ver con una generación, ¿cierto? O sea, no es que haga unos cambios y a la vuelta de 2 o 3 años ya vi sus resultados en la parte educativa. Claro, pero esta generación de este año y medio ya está. Es decir, los cambios, bueno, enhorabuena y hay que apurarlos, pero de aquí al futuro. Quienes ya han tomado clases, no solo en la educación superior, donde tú eres maestro, sino en la escuela, por ejemplo, en los colegios. ¿Tú crees que de alguna manera, muchas veces lo hemos escuchado, que se ha retrocedido 10 años, inclusive en la educación, que el aprendizaje no es el mismo? ¿Cómo paliamos esta realidad? Necesitamos también, yo creo que no solo en la parte de contenidos hemos tenido vacíos, sino también en las habilidades blandas, que son lo que nos hacen diferentes a los seres humanos, ¿no? Y a los profesionales. Entonces, los chicos de pronto han recibido el contenido, ¿cierto? El profesor se ha tratado de cumplir con esa parte, digamos, del conocimiento, pero nos falta todo el relacionamiento entre los chicos, nos falta la capacidad de sociabilizar, la capacidad de ser empático, la capacidad de entender los problemas de los demás. Fíjate que 1 año y medio para un chico en su casa, pues también lo vuelve un poco individualista, lo vuelve quizás que la realidad en la que vive va a relacionar, que es la realidad que tienen todos en su país, en su ciudad. Entonces yo creo que yo veo más que la parte que tiene que ver con los contenidos es solucionable, ¿cierto? Porque puedes hacer capacitaciones, talleres, puedes complementar de muchas formas y puedes recuperar un poco el tiempo. Pero en la parte de sociabilidad, habilidades blandas, resolver problemas, pensamiento crítico, quizás lo estamos dejando de un lado, ¿no? Y también ahí hay que recordarle a la gente que pues la familia, como ese núcleo básico de la sociedad, también tiene que hacer un contrapeso en la formación sobre todo este tipo de habilidades, ¿no? Entonces yo creo que como tú dices, ya está, la generación de este año y medio ya está, y quizás un medio año más van a ser la generación de esta pandemia, y veremos sus efectos a la vuelta de 5 o 6 años, porque no lo vamos a ver de manera inmediata. Y también en términos de ingresos, estas desigualdades, estas diferencias, también afecta en términos de ingresos a las personas que no tienen acceso, sobre todo para el tema laboral también. ¿Cómo controlamos, cómo la política pública puede paliar esta realidad de las personas? Bueno, yo creo que es una pregunta bien compleja. Pero estamos viendo que también la pandemia, quien golpea más es a los que son más digamos que tienen menos capacidades, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, por más de que hay una cierta universalización de lo que puede hacer la educación, porque en teoría tú dices, no, en internet están los contenidos, tú puedes entrar a YouTube, puedes aprender, busca la información, pero también vemos que como no hay igualdades de acceso, pues también esa forma de validar los conocimientos pues no es igual. Entonces, quienes no tienen las posibilidades se están rezagando más. O sea, yo pienso en un chico, por ejemplo, que vive, no sé, en Sicchos, en la Sierra Centro del Ecuador, versus uno que esté en Guayaquil. Y seguramente no, lo estamos poniendo en una misma carrera, ¿cierto? Que es la de ser un profesional, ser un ciudadano, pero el uno está trepando una montaña como Richard Carapaz y el otro de pronto va por una autopista, ¿no? Entonces creo que hay mucha desigualdad, y desde la política pública hay que ir a
a cerrar esa brecha desde el punto de vista del acceso en los lugares que están más complejos, ¿no? Hay que trabajar de la mano de la empresa privada, hay que traer las grandes corporaciones tecnológicas, ¿cierto? Hay que ver cómo hacemos que el país sea atractivo para que Google, Facebook, Apple, Microsoft, lo que sea, vengan acá a traer sus empresas, ¿cierto? Formar a los chicos en habilidades tecnológicas, revisar los currículos desde lo más básico. O sea, yo por ejemplo veo el caso del modelo estoniano, ¿cierto? Que es un caso emblemático en el mundo donde los chicos tienen una serie de materias relacionadas a la tecnología, al desarrollo de software, hardware, programación, y entender que eso les va a dar competitividad a nivel global, ¿cierto? Y yo creo que tenemos una ventaja como país, es que nuestro país dentro de todo es pequeño, es más manejable, o sea, nuestras comunidades, si bien son alejadas, pues son, yo creo que atendibles por parte de la política pública. Hay un esfuerzo, ¿cierto? Hay en algunos sectores, pues la parte geográfica complica la llegada un poco de las instituciones, pero dentro de todo nuestro país es accesible. Entonces yo creo que tenemos que apostarle a que esa política pública llegue a esas personas sin perder la vanguardia de lo que pasa, digamos, un poco, conectar la ruralidad con lo urbano, ¿no? Pero en la parte urbana también ir a ese, pues, a la punta de la tecnología. Fíjate que lo que nos deja el gobierno saliente no es muy inspirador. Nos habían prometido un 5G, ¿cierto?, en el país para 2021 y nos dejan 3 puntos de muestra, ¿cierto? No nos de qué va a pasar con la tecnología 5G, se va a concesionar, quiénes van a ser los que lo van a administrar, era Huawei, como nos dijeron hace 2 años, van a venir a AT&T, Verizon, no sabemos. Entonces creo que también tiene que haber un poco de transparencia en eso. Y como el proceso, insisto, de la revolución digital no es homogéneo, entonces tienes que responder de esa misma manera. O sea, tienes que responder con soluciones para los que están en la punta y con soluciones jalando particularmente a los que vienen desde abajo para tratar de igualarlos. Tengo datos sobre Ecuador, en donde el equipo más utilizado para el acceso a Internet son los teléfonos celulares. Pero hasta el año 2020... hay aproximadamente 300 municipios que no tienen ningún tipo de conexión a Internet, que va de la mano con lo que nos ha comentado Juan David. La inversión en telecomunicaciones en el Ecuador es apenas la 1/5 parte del promedio de lo que invierten otros países, como por ejemplo los países del OCDE. Con datos verificables, tenemos digamos esta brecha digital que además se incorpora en el círculo de la pobreza que hablamos. Y claro, el que menos tiene, menos acceso tiene, más dificultades, y son las paradojas del desarrollo, ¿no?, y de la pobreza. Que la política pública tiene que intervenir directamente para generar estos puntos de inflexión. ¿Tenemos fe para este nuevo periodo, Juan David, respecto a estas intervenciones oportunas para reducir estas brechas y finalmente llevar la Internet gratuito que hablamos, porque muchos hablamos de 30.000 puntos a nivel nacional, y no solo la tecnología, sino también los dispositivos para que tengan acceso? Cada vez que pasan los días, pasa de ser un discurso bonito pero uno lo ve ya como que la realidad es más compleja. Sí. Bueno, siempre los nuevos gobiernos traen como aire de esperanza, ¿no? Entonces vamos a ponerle un poco de esperanza, pero yo creo que el panorama que encontramos es muy complejo. Yo he revisado el plan de gobierno del presidente Lasso en términos en materia digital, y pues es bastante escueto, ¿no? Entonces espero que las acciones puedan ser mucho más complejas, que empiecen a trabajar en un instructivo y un plan de gobierno en esta línea, entendiendo la importancia de la digital. Y acuérdate que cuando hablamos del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, que le pusieron ese nombre, pues tenemos que entender que la sociedad de la información no es meramente poder conectar a unos chicos o darles una tablet o darles un computador, sino entender que queremos transformar nuestra economía industrial en una economía del conocimiento y de la información, ¿cierto? Darle la importancia a esto es entender que nuestra matriz productiva, yo sé que esto es soñar, pero que nuestra matriz productiva pueda pasar de la utilización de recursos naturales, de commodities, ¿cierto?, de industrias, a generar información y conocimiento. O sea, yo sí sueño que Ecuador, no en 5 años, pero en 10 o 20 años, si hay una política pública sólida y alianzas con el sector privado, podamos ser un centro en Latinoamérica de exportación de software, de hardware, que la gente genere aplicaciones, pero para eso tenemos que trabajar mucho en el capital humano, en la gente. O sea, porque de nada nos sirve traernos a Google aquí a que monte sus oficinas de América Latina en Ecuador, si me va a decir que necesita 500 programadores de Python y no los tenemos.
¿cierto? Entonces necesitamos ir de la mano trabajando en eso. Hay que apostarle necesariamente a una década, ¿cierto? No solo un gobierno, y claro, ahí viene el tema de la alternancia y cómo nos complica, pero hay que pensar que esto tiene que ser transversal, no es meramente conectémonos o el tema del gobierno en línea, que no hemos hablado, ¿cierto? De facilitemos los trámites, que todavía hay un trabajo ahí, pero es entender que es una transformación de conciencia, es una transformación del modelo central, y para un país como el nuestro le puede dar mucha competitividad, ¿no? O sea, le puede, insisto, reemplazar una matriz tradicional de producción a una matriz de economía de información y conocimiento. Mira lo que pasa en Japón. Yo sé que es soñar muy alto, pero Japón es un país que no tiene recursos naturales. ¿Qué produce? Ciencia, conocimiento, patentes, un montón de cosas que se hacen ¿cómo? Con conocimiento y con información, ¿no? Entonces creo que podemos ir hacia allá. Yo sí quiero soñar y yo creo que el Ecuador puede lograr eso. Nos hablaste de pasar de una sociedad de la economía industrial a la economía del conocimiento, pero ¿podemos nosotros dar este salto tan drástico, tomando en cuenta que no somos tampoco una economía muy industrializada? Pues de una ¿Nos vez vamos a saltar? Pues yo creo que debe ser así, o sea, no, porque si obviamente hay industrias que hay que fortalecer, que hay que seguir, o sea, no sé la parte camaronera, el petróleo, la electricidad, las industrias un poco metalúrgicas, qué sé yo, tendrán que seguir funcionando, pero a la par yo creo que tenemos que construir industrias alternativas de la sociedad de la información y el conocimiento. Entonces necesitamos quizás parques como, parques, no digo industriales como eran antes o zonas francas, sino parques de información y conocimiento, donde la gente vaya a desarrollar software, donde la gente vaya a desarrollar aplicaciones, donde se presten servicios de información, de tecnología para las empresas, y que podamos empezar a exportar eso, ¿cierto? Para eso no necesitamos ni sacar el agua ni el petróleo del Yasuní, sino necesitamos un capital humano y también unas facilidades. Lo estoy simplificando el tema, obviamente, ¿no? Pero necesitamos garantías jurídicas, necesitamos por supuesto, un montón de cosas, pero es global, ¿no? Pero es romperlo, es ir hacia allá. Yo creo que tenemos que necesariamente, eso es accesibilidad. Tú ves Ecuador, creo que está en el puesto, por debajo del puesto 100, según el Banco Mundial, y un país como Uruguay, que digamos similar, incluso más pequeño, puede estar en el puesto 23, ¿cierto? Entonces estamos rezagados, y ya, ok, no nos comparemos con el primer mundo, pero comparémonos con otros países en Latinoamérica, y que haya, yo insisto, o sea, yo le deseo lo mejor al gobierno del presidente Lasso, pero su plan al menos lo que publicó en términos de desarrollo digital, estamos hablando de una página y media, casi dos, en donde a duras penas se mencionan los trámites y un poco el tema de la bancarización y el acceso, punto, y un párrafo de 5G. Entonces yo sí estoy deseoso de conocer el plan del Ministerio de Telecomunicaciones, cómo van a trabajar, porque esto no es llevarle internet a la gente y darle una tablet. Esto es un cambio, de matriz productiva, es un cambio de mentalidad de las personas, y no ocurre de la nada, ¿cierto? No ocurre de la nada. Entonces sí creo que habría que darle esa importancia. Muchas gracias. Estamos ya, nos das señas de que tenemos que terminar un ratito. Sin duda, la utilización de nuevas tecnologías de información ha servido para cambiar la vida de las personas, y es necesario que nuestro país esté preparado, como lo comentó nuestro invitado, para esta cuarta revolución industrial que hemos escuchado muchas veces. Y para esto el país necesita ampliar la cobertura de internet y el acceso a equipos de utilización, y no solo esto, sino todo el plan que vamos a estar pendientes a ver qué es lo que nos da el Ministerio de Telecomunicaciones. Y es necesario también de dotar de seguridad jurídica y hacer que nuestro país sea atractivo para estas nuevas inversiones que sean relacionadas con el uso del internet. Preferiblemente estas deben ser privadas y no solo satisfacer simplemente la demanda digital, ¿no? También tiene que permitirse la generación de empleo. Si queremos reducir las brechas socioeconómicas, es necesario ampliar a todos los sectores la utilización de las tecnologías de la información. Te agradezco muchísimo, Juan David, y te pido un mensaje final para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por la invitación, Marjorie. Decirle a la gente que tampoco esperemos que la parte pública y el Estado nos resuelva todos los problemas. Si me quedo ahí esperando, no va a pasar nada, ¿no? El cambio lo hacemos entre la gente, entre los ciudadanos. Así que vamos a internet a utilizarlo no solo para ver el Netflix y para el Facebook, sino vamos a
a aprender, ¿cierto? Lancémonos a conocer cosas nuevas y de esa forma pues vamos a ir aportando a que este país pues tenga una base de capital humano mucho más competitiva que permita que nos vaya mucho mejor. Muchas gracias, Marjorie. Muchas gracias, nos ha acompañado Juan David Bernal. Espero después de que tengamos el plan del Ministerio de Telecomunicaciones que nos podamos sentar aquí a analizarlo. Y amigos, amigas, espero que este programa haya sido de su interés. Yo soy Marjorie Chávez y nos vemos la próxima semana. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.